En este vídeo vamos a estudiar la regla de L'Hopital para resolver límites indeterminados. Vamos a ver las condiciones en las que se puede aplicar esta regla. La primera, tenemos que tener dos funciones derivables en el entorno de un punto x igual a x sub 0. Vamos a llamar así a nuestro punto, ¿verdad? Segundo, el límite en el punto x igual a x sub 0 de f de x partido por g de x, del cociente de esas dos funciones, nos debe de dar una indeterminación que sea 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Estas dos indeterminaciones se denominan indeterminaciones de L'Hopital. Tercero, debe de existir el límite cuando x tiende a x sub 0, al punto en cuestión, del cociente de las derivadas, es decir, de f' de x partido por g' de x. Pues bien, si se cumplen estas tres condiciones, el límite cuando x tiende a x sub 0 del cociente de esas funciones es igual al límite cuando x tiende a x sub 0, al mismo punto, del cociente de sus derivadas. Es muy importante que diferenciéis el límite del cociente de las derivadas, es decir, que se deriva el numerador y se divide por la derivada del denominador, que no es lo mismo que el límite, cuando x tiende a x sub 0, de la derivada del cociente, es decir, que se derivara entero esto. Esto es un cociente, y la derivada de un cociente no es la derivada del numerador partido la derivada del denominador. ¿Recordáis? La derivada de un cociente sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido el segundo al cuadrado, el denominador al cuadrado. Y eso no es la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital no es derivar un cociente, es hacer el cociente de las derivadas. Esto es muy importante, que no lo confundáis, ni de un sentido, es decir, ni que consideréis que la regla de L'Hopital es la derivada de este cociente, no lo es, y tampoco que penséis que la derivada de un cociente es la derivada del numerador partido la derivada del denominador, que por supuesto es un error muy grave. Bien, vamos a ver ahora cómo se aplica la regla de L'Hopital al cálculo de un límite. Lo primero, comprobamos si la indeterminación que aparece al resolver ese límite es una indeterminación de L'Hopital, 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Segundo, si es posible aplicar infinitésimos equivalentes en el punto, deben aplicarse. ¿Por qué? Porque nos va a solucionar nos va a resolver, muchísimos problemas y nos va a hacer que el ejercicio sea mucho más corto. Ahora bien, recuerden, y esto es muy importante, que solo pueden aplicarse infinitésimos equivalentes si la función que se va a sustituir por su infinitésimo en el punto está multiplicando o dividiendo, nunca si está sumando o restando. Ojo con esto. Tercero, se aplica la regla de L'Hopital, derivando numerador y denominador. Ojo, nunca como cociente. Esto no es la derivada de un cociente, es la derivada del numerador partido la derivada del denominador. La derivada de un cociente sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, partido el denominador al cuadrado. Esto no es, por tanto, la derivada de un cociente. Es la derivada del numerador partido la derivada del denominador. No confundir. Cuarto, si persiste la indeterminación 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, se puede reiterar la regla de L'Hopital tantas veces como persista la indeterminación. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto ahora recogido en un diagrama de flujo, en un organigrama,
para entenderlo y verlo mucho mejor. Nos piden calcular este límite. El límite cuando x tiende a x sub 0 de un cociente de dos funciones. Lo primero que nosotros tenemos que determinar es si es o no una indeterminación. Por eso lo hemos puesto dentro de un rombo, porque es una pregunta. Una pregunta a la que se puede responder sí o no. Si la respuesta a la pregunta es no, es decir, si no es una indeterminación, es que se puede calcular este límite y me da un resultado L. Es decir, en este caso ya habría resuelto el límite que me han pedido. Ahora bien, si es una indeterminación, la segunda pregunta sería si la indeterminación que aparece es una indeterminación del L'Hopital. Es decir, si es 0 partido por 0 o bien es infinito partido por infinito. Es decir, en cualquier caso, si la indeterminación que aparece es del L'Hopital. También hay dos respuestas posibles, sí o no. Si es no, habría que convertir en una indeterminación del L'Hopital para aplicar la regla del L'Hopital, en una indeterminación 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. Y después volver nuevamente al diagrama de flujo, viendo si la indeterminación ya es 0 partido por 0 o infinito partido por infinito, que imaginamos que sí. Luego continuaríamos aquí. Y la siguiente pregunta sería, ¿es posible aplicar infinitésimos equivalentes en el punto donde se está calculando el límite, es decir, en x sub 0? Es una pregunta, también tiene respuestas posibles, sí o no. Si es sí, habría que aplicar los infinitésimos equivalentes en el punto. Ojo, os recuerdo que para aplicar infinitésimos equivalentes, la función que se va a sustituir por su infinitésimo en el punto debe de estar multiplicando o dividiendo, nunca sumando o restando. Esto es muy importante. Y si no se pueden aplicar, bueno, si se aplican los infinitésimos equivalentes, volveríamos nuevamente aquí, a ver si se puede aplicar con otra función, y si no, pues seguiríamos aplicando la regla del L'Hopital. Es decir, haciendo el límite cuando x tiende a x sub 0, al mismo punto que antes, del cociente de las derivadas. ¡Ojo! Del cociente de las derivadas, no la derivada del cociente. Ya lo hemos dicho dos veces antes. Y una vez aplicada la regla del L'Hopital, se mira si podemos resolver este límite. Lo primero sería volver aquí, si es una indeterminación. Si no lo es, ya tenemos el resultado. Y si lo es, volvemos nuevamente a aplicar el proceso. Es decir, volvemos a ver si la indeterminación es del L'Hopital, pues si es posible aplicar equivalentes, o si no, pues volver a aplicar la regla del L'Hopital. Y así hasta que la indeterminación 0 partido por 0 o infinito partido por infinito se venza. Bien, vamos a aplicar todo esto a un problema, a un ejercicio concreto. Vamos a hacer dos ejercicios, uno de una indeterminación 0 partido por 0 y otro de una determinación infinito partido por infinito. En este primer vídeo vamos a ver dos indeterminaciones del L'Hopital. Haremos otro para ver este paso, es decir, cómo se convierte una indeterminación que no es del L'Hopital en una indeterminación de L'Hopital. Tenemos este límite. El límite cuando x tiende a 0 del logaritmo neperiano de 1 más x menos seno de x partido por x por seno de x. Lo primero sería sustituir la x por 0 y comprobar cuánto nos da el límite. Logaritmo neperiano de 1 más 0 es logaritmo neperiano de 1, que vale 0, menos seno de 0 es 0, tenemos 0 menos 0, que es 0, partido por 0 por el seno de 0, que vale 0. 0 por 0 es 0. Es decir, tenemos una indeterminación 0 partido por 0. Y 0 partido por 0 es una indeterminación del L'Hopital. Algo muy importante, no se puede poner aquí igual
y seguir resolviendo, por ejemplo, aplicando la regla del L'Hopital. Desde que escribamos esto, implica que tenemos que volver a copiar el límite y volver a empezar. Una indeterminación significa algo así como un camino equivocado que implica que tengamos que volver a empezar. Como la indeterminación es del L'Hopital, aplico la regla del L'Hopital y por eso derivo numerador, la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. Ojo, no es derivar un cociente, es derivar el numerador partido por la derivada del denominador. Y en el denominador tengo un producto. El producto de x por el seno de x. Lo tendré que derivar como un producto, por lo tanto. ¿Cómo se derivaría el numerador? Tenemos un logaritmo neperiano. La derivada de un logaritmo neperiano es 1 partido por el argumento, por la derivada del argumento, pues que es 1, por eso no lo pongo. Menos la derivada del seno, que es el coseno. Y aquí tenemos un producto. ¿Cómo es la derivada del producto? Pues la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, 1 por seno de x es seno de x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, que es coseno de x. ¿Vale? Muy bien. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es ver si qué ocurre aquí. Si ustedes os fijáis, si yo sustituyo la x por 0 nuevamente, 1 partido por 1 más 0 es 1 partido por 1, que es 1, menos el coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0, partido por el seno de 0, que es 0, más 0 por el coseno de 0, que es 1, 0 por 1 también es 0. 0 partido por 0, una indeterminación del L'Hopital. Si queréis escribirlo, si queréis ponerlo, lo podéis poner aquí pequeñito. ¿Vale? Así. Pero no lo pongáis en grande, no lo pongáis aquí, porque si lo ponéis al lado del igual, habría que volver a empezar a copiar. Yo les aconsejo o no ponerlo, pero sí hacerlo, porque cuidado, porque si no es una indeterminación ya no se podría volver a aplicar L'Hopital. Y para aplicar L'Hopital tenemos que tener en cuenta que en el numerador tenemos una función inversa, 1 partido por f de x. Esto es una función inversa, 1 partido por una función. Y os recuerdo que la derivada de una función inversa sería menos 1 partido por el cuadrado de esa función multiplicado por, aplicando la regla de la cadena, la derivada de esa función. Es importante que no os liéis haciendo esto como un cociente. Si lo hacéis como un cociente sale igual, pero es más fácil así, ¿vale? Como función inversa. Y luego abajo tenemos un producto, la x multiplicado por el coseno de x. Bien, pues vamos a derivar. Para eso, la derivada de esto, ya hemos dicho que es menos 1 partido por la función al cuadrado, por la derivada del argumento, que es la derivada de 1 más x, que sería 0 más 1. Sería 1 y el 1 no se pone, ¿no? Porque multiplicar por 1. Menos la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. ¿De acuerdo? Sería menos seno de x. Y menos por menos es más, ¿verdad? Pues sería más seno de x. Abajo sería la derivada del seno, que es el coseno, más la derivada de un producto, que sería la derivada del primero, 1, por el segundo sin derivar, coseno de x, más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo, que es menos seno. Luego sería menos x, seno de x, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, sustituyendo la x por 0, si la indeterminación se ha vencido o por el contrario hay que volver a aplicar L'Hopital. Me da menos 1 partido por 1 más 0 es menos 1, más seno de 0 que es 0, luego esto me daría el numerador entero, me daría menos 1, y aquí me daría coseno de 0 que es 1, más
1 menos 0 por el seno de 0, 0 por 0 es 0. Es decir, esto me da menos 1/2. Es decir, sí que se vence la indeterminación. Vamos a ver. Pues bien, como veis, ya ha desaparecido la indeterminación, ya no es una indeterminación de ningún tipo, sino que me da menos 1/2. Pues bien, hemos resuelto el límite. Este es el resultado del límite que me pedía el problema. Vamos a hacer otro límite por L'Hopital. Y vamos a hacer este. Límite cuando x tiende a pi medios de este cociente. Tangente de x menos 8 partido secante de x más 10. Si sustituimos la x por pi medios, obtenemos una indeterminación infinito partido por infinito. Tangente de pi medios es infinito, infinito menos 8 es infinito. Secante de pi medios, acordaos que la secante es la inversa del coseno, sería 1 partido por el coseno de pi medios. El coseno de pi medios es 0, 1 partido por 0 es infinito, y infinito más 10 es infinito. Luego tenemos una indeterminación de L'Hopital. Recordad que las indeterminaciones de L'Hopital eran 0 partido por 0 e infinito partido por infinito. Por lo tanto, antes de aplicar la regla de L'Hopital, aquí no pongo igual, sino que vuelvo a copiar el problema. Recordad, esto es muy importante que recordéis, recordad que cuando llegamos a una indeterminación es un camino cerrado, ¿verdad? Eso significa que hay que volver a empezar, luego hay que volver a copiar el límite. Y ahora sí, aplicamos la regla de L'Hopital. Pero antes de aplicar la regla de L'Hopital, vamos a poner la secante como la inversa del coseno, ¿vale? Para que sea más fácil derivar. La secante de x, recordad, es la inversa del coseno de x. Y ahora sí, aplicamos la regla de L'Hopital, que sería derivar numerador, la derivada de la tangente de x sería 1 más tangente cuadrado de x, o bien 1 partido por coseno cuadrado de x, y aquí vamos a tener una función inversa, ¿verdad? Así, aquí tenemos una función inversa. Recordad que esto es muy importante, que la derivada de una función inversa, la derivada sería menos 1 partido por la función que está en el denominador al cuadrado por la derivada de esa función. Esta es la derivada de una función inversa. Muy importante. Pues vamos a derivar numerador y denominador. La derivada de la tangente de x la vamos a poner como 1 partido por coseno cuadrado de x. La derivada de 8 es 0 porque es un número. La derivada de 1 partido por coseno de x es una función inversa, menos 1 partido coseno cuadrado de x por la derivada de x que vale 1, por eso no se pone. Perdón, por la derivada del coseno de x, que vale menos seno de x por la derivada de x que vale 1 y por eso no se pone. ¿De acuerdo? La derivada de la función inversa sería 1 partido, menos 1 partido el denominador al cuadrado, menos 1 partido el denominador al cuadrado, por la derivada del denominador. La derivada del denominador es la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Vale? Bueno, pues vamos a poner ahora esto en forma de división. Antes de nada, menos por menos es más, por eso quitamos los dos menos que había aquí. Y ahora podemos simplificar esto y esto, ¿verdad? Así. Y esto sería el límite cuando x tiende a pi medio, como he simplificado aquí. Recordad que simplificar es dividir por lo mismo. 1 partido por coseno cuadrado de x entre 1 partido por coseno cuadrado de x es 1, ¿vale? Y aquí me queda seno de x. Si sustituyo la x por pi medios, me queda seno de pi medios, seno de 90 grados, que vale 1. Y 1 partido por 1 es 1, que es el resultado del límite que estaba haciendo. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.